De regreso a su programa Criterios, estamos con Jesús Silva, abogado constitucionalista. Jesús, esas son las preguntas que te hizo la gente desde la calle. ¿Qué le respondes? La recolección de firmas contra el decreto de Obama evidentemente no estuvo rodeado de las formalidades rigurosas del referendo revocatorio que amerita una mayor certeza, una mayor verificación. Y hay un cuerpo de normas, entre ellas las resoluciones administrativas del CNE año 2007, que ordenan esa verificación. En el caso de esas firmas contra Obama y su decreto, no habían esas normas y por lo tanto son procedimientos incomparables y distintos. O sea, que era más fácil, más sencillo las firmas que se recogieron contra Obama que esta que está recogiendo la oposición en este momento. Claro, porque en el caso de Obama es un acto político, una manifestación simbólica de rechazo a una agresión extranjera, y en el caso del referendo revocatorio existe un cuerpo de normas que es, en primer lugar, artículo 72 de la Carta Magna y, en segundo lugar, resoluciones administrativas del CNE año 2007. Entonces, es un ordenamiento jurídico diferente. En el caso del revocatorio, hay una verificación más profunda de este No hay la tema. validación en su profundidad como lo están haciendo actualmente con relación a las firmas de Obama. Claro, en el caso del pronunciamiento contra Obama no había verificación de huellas, auditoría de las rúbricas y todos estos procedimientos que a mi juicio tienen una finalidad constitucional. ¿Cuál es? Preservar la voluntad del pueblo, prevenir el fraude y que haya transparencia para que ambos sectores del país, pro y antigobierno, estén conformes. Mira, hay una pregunta comprometida que hizo también las personas de la calle, que es que atribuyen toda esta problemática al presidente Nicolás Maduro. ¿Qué consideras tú de eso? De la pregunta que te hizo la persona de la calle. Yo creo que el problema económico del país, totalmente innegable, dificultades para el acceso a alimentos y medicinas, no es responsabilidad exclusiva del gobierno, porque el gobierno no es propietario de la economía. Venezuela tiene un esquema de economía libre donde participa la empresa privada. Y la empresa privada, que ha sido una succionadora de petrodólares durante mucho tiempo, ahora que no tiene esos petrodólares que generosamente se los daba el Estado subsidiados, está saboteando criminalmente la economía nacional precisamente con la intención de producir un efecto político electoral semejante al del 6 de diciembre en las parlamentarias. Ojalá que las acciones del Ejecutivo logren resultados satisfactorios para subsanar las dificultades que el pueblo padece, porque de lo contrario, estas fuerzas opositoras irresponsables van a sacar criminal provecho electoral de las circunstancias difíciles que atraviesa nuestro pueblo. ¿Consideras entonces que mucho de este problema tengan culpa también algunos empresarios, algunas personas interesadas en que haya esta situación económica hoy en Venezuela? Por supuesto, por ahí hay un empresario muy famoso que tiene una campaña publicitaria, una empresa que funciona como un partido político. Me refiero a Lorenzo Mendoza, donde le dice al pueblo que si el gobierno no le entrega los petrodólares subsidiados, los petrodólares baratos, el pueblo no va a tener una arepa sobre su plato para poder comer. Eso es extorsión, eso es psicoterror, eso es realmente ilícito. Y ojalá esto se revisara, porque Venezuela y nuestro pueblo está bajo el asedio económico de una agresión sistemática de sujetos como este que quieren rendir la voluntad del pueblo de Venezuela a través del hambre y de la carestía de la vida. O sea que el problema fundamental, lo hicimos en otro invitado, el problema fundamental aquí es económico y no político. Hay un enorme componente económico y la oposición intenta capitalizar la dificultad económica para su provecho electoral, a pesar de que es incapaz de generar ninguna solución a la problemática económica. Pero en un uso oportunista de la crisis, quiere sacar los votos a rigor o como resultado del sufrimiento económico del pueblo. Hay un enorme componente económico en esta O crisis. sea que si los precios del petróleo vuelven a elevarse, si se resuelve el problema del abastecimiento de la comida, sencillamente el modelo político no está cuestionado entonces por la oposición, ¿o sí? No está cuestionado, no hay argumentos de la oposición contra el modelo político, argumentos que tengan solidez, que resistan análisis. Hay un uso oportunista de la crisis económica donde la oposición saca la cuenta que a mayor sufrimiento del pueblo para acceder a alimentos y medicinas, mayor será el caudal de votos que pueden obtener o por lo menos pueden lograr una abstención significativa en el bloque chavista
que llegó a ser en 2012 de 8 millones y bajó en las parlamentarias a un poquito más de 5 millones. Calcula la oposición que si esos 3 millones de chavistas dolidos, afectados por la crisis económica, permanecen en sus casas, ellos pueden lograr entonces una victoria electoral de rango, por ejemplo, presidencial. Pero con este resurgimiento de los precios del petróleo, siempre y cuando el gobierno lo aproveche correctamente, con eficacia, con eficiencia, superando el burocratismo y todas estas dificultades, yo creo que se puede revertir la tendencia electoral que se marcó el 6 de diciembre. Y yo auguro futuras victorias para la revolución bolivariana si esto se maneja correctamente. Mira, hay quien dice, Jesús, que el gobierno tiene algunos mecanismos para cerrar las vías para el revocatorio. ¿Tú consideras que eso es cierto, que eso es lo que está planteando la oposición en este caso? Ese es un con relación a los lapsos, sentimiento ¿sí? de los dirigentes de la oposición, una percepción, una corazonada de que están obstaculizando los mecanismos del revocatorio, pero son procedimientos de verificación, de comprobación de las firmas que surgen de las resoluciones administrativas del CNE del año 2007. Como, repito, la oposición las acepta, las obedece mansamente, no las impugna, no tiene abogados que se defiendan frente a esas resoluciones, son normas jurídicas vigentes y tienen plena validez. Por lo tanto, no hay ningunos obstáculos al margen de la ley. Y hablando sobre todo este tema que mencionó el alcalde Jorge Rodríguez, de 3 días, pide la oposición 3 días para sus firmas. Rodríguez, el alcalde, propone 1 día. Yo creo que no habiendo norma expresa en la Constitución que diga que esa recolección tiene que ser de 3 días, como lo pide la oposición, perfectamente el planteamiento del alcalde es válido, que sea en un solo día, porque si Nicolás Maduro fue elegido en 1 día, pues quienes quieren revocarlo no pueden tener la ventaja de más días. Yo he dicho en algún artículo de opinión por allí que si la oposición patalea demasiado y sigue con la amenaza del terrorismo, de las guarimbas, de incendiar calles, de poner guayas para matar personas indefensas, como lo hizo en 2014, un acto de terrorismo, fueron las guarimbas, terrorismo urbano, bueno, que se le pudieran dar 2 días, pero esto queda a criterio, obviamente, del CNE y en última instancia del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Consideras que puede haber una salida violenta si esto no se encausa de la manera que lo está planteando la oposición, por ejemplo? Puede haber violencia, porque ese es el plan de la oposición, y en sus dirigentes, obviamente, se delatan en sus discursos cuando se les pregunta, ¿y si no hay revocatoria este año, qué puede pasar? No, es que tiene que haberlo. Pero ¿y si no lo hay? Porque pueden pasar muchas cosas. Está la agenda de la violencia, de partidos políticos que funcionan como organismos de terrorismo, que utilizan a jóvenes incautos y los lanzan a las calles como carnes de cañón bajo el engaño para llevarlos a la violencia. Y contra eso debe accionar todo el peso de la ley. Jesús, una reflexión final al país. Confianza en las instituciones democráticas, confianza en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Haya o no haya revocatorio, las soluciones para el país son entre venezolanos en paz y en democracia. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias, Germán.